Hoy vamos a hacer un análisis de algo que, bueno, nos define literalmente, el cuerpo. Pero vamos a dejar de lado el gimnasio, la nutrición, Sí, nos vamos a meter en un jardín más filosófico. mucho más. Vamos a ver cómo dos tradiciones espirituales gigantes, el hinduismo y el cristianismo, han entendido nuestra propia carne. Y las respuestas, ya te digo, no pueden ser más distintas. Son como el agua y el aceite. Totalmente. Es que tenemos un texto que plantea una pregunta que es, para mí, la clave de todo. ¿El cuerpo es un aliado para crecer espiritualmente o es más bien una jaula? Una prisión, ¿sí? Un campo de batalla. Exacto. Y esa pregunta lo cambia todo, porque según la respuesta vives tu vida de una forma o de otra, o como una oportunidad o como una condena, vaya. Pues de eso va el texto. Nos lleva por esos dos caminos que, a primera vista, parecen ir en direcciones totalmente opuestas. Pues si te parece, empezamos por el camino que el texto llama de ascenso, por la perspectiva hindú, que es casi una celebración del cuerpo. Me parece perfecto. Y lo primero que choca, o al menos a mí me chocó, es que rompe con esa idea tan nuestra de que lo espiritual y lo material no se pueden ni ver. Sí, esa dicotomía. Aquí no existe esa muralla. Es todo un continuo. Y la clave para entenderlo, que la fuente lo explica muy bien, son los Purusharthas. Los 4 grandes objetivos de la vida, ¿no? Eso es, los 4 pilares. Y aquí es donde a mí, al leerlo, me hizo clic algo. Porque yo me esperaba que fueran objetivos súper abstractos, ¿sabes? En plan místicos. Y no. Y no para nada. Incluyen la prosperidad material y el placer. Ahí está la genialidad de este sistema. No niega la vida, la integra. A ver, el primer objetivo, el que manda sobre todos, es el Dharma. El deber, la rectitud. Sí, pero es más que eso. Es como la ley moral que sostiene todo, el universo. Y para cumplir tu Dharma, necesitas un cuerpo. No es una idea, es acción. Acción física. Claro. Cuidar de tu familia, ayudar a tu comunidad, trabajar. Todo eso lo haces con el cuerpo. Son actos físicos que, de paso, te purifican la mente. O sea que ser buena persona no es algo que piensas, es algo que haces. Con tus manos, con tu energía. Vale, eso lo pillo. Pero luego viene el segundo. Arta, la prosperidad. Ajá. Y eso no choca con la idea de desapego, de renunciar a lo material. Es una pregunta muy lógica desde nuestra cultura, sí. Pero aquí no. Arta no es acumular por avaricia. Es tener los recursos para vivir dignamente. Y, sobre todo, para poder cumplir tu Dharma. Ah, vale. ¿Cómo ayudas a los demás si no tienes ni para ti? El cuerpo, con su capacidad de trabajar, es la herramienta para generar esa riqueza, que se ve como algo legítimo. Siempre que esté al servicio de algo más grande, del Dharma. ¿Entendido? Es una visión muy práctica. Y esto nos lleva al tercer objetivo, que es para mí el más rompedor. El Kama. El placer. El más polémico, sin duda. Porque en muchas otras tradiciones, el deseo, el placer de los sentidos, es el enemigo número uno, la tentación. ¿Y aquí no? Aquí el texto lo deja clarísimo. El Kama es una etapa necesaria, Ilegítima. como que legítima. Pues que disfrutar del arte, de la comida, de la sexualidad, no es pecado. Es parte de ser humano. El cuerpo es el vehículo para vivirlo. Y mientras lo hagas dentro de los límites del Dharma, enriquece, no corrompe. Es una celebración de estar vivo, en un cuerpo. Exacto. ¿Vale? Dharma, Artha, Kama. Pero supongo que la cosa no acaba en la prosperidad y el placer. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? No, claro, esos son el camino. El destino es el cuarto Purushartha, moksha, la liberación. Liberarse del ciclo de reencarnaciones, ¿no? ¿Eso es? Y aquí el cuerpo da otro giro brutal. El texto usa una palabra que me encantó. Lo llama el laboratorio. El laboratorio. Es una palabra muy potente, ¿A que sí? porque un laboratorio no es una cárcel. Es un lugar para experimentar, para transformar. Se trabaja con los elementos, no contra ellos. Justo. Es en tu cuerpo donde haces los experimentos espirituales. La meditación, el yoga, el control de la respiración, y para eso necesitas un cuerpo sano, fuerte, disciplinado. Claro, no puedes meditar si te duele todo. No puedes alcanzar estados de conciencia elevados si tu cuerpo es un desastre. Se convierte en la herramienta que tienes que afinar para poder trascender. Hay una analogía en la fuente que lo resume de una forma brillante. Dice que el cuerpo es un caballo y el alma el jinete. ¡Wow! Es que es perfecta.
Y lo que me impactó es que no se trata de darle latigazos al caballo por ser un caballo con sus instintos, se trata de aprender a guiarlo. Esa es la esencia. La disciplina, lo que ellos llaman tapas, no es un castigo. Es el arte de dirigir la energía del cuerpo hacia un fin superior. Un buen jinete cuida a su caballo, lo mantiene fuerte, porque sin él no llega a ningún sitio. Es una colaboración. Totalmente. Una oportunidad única. Vale, o sea, tenemos esta visión del cuerpo como un aliado, un vehículo casi sagrado. Y de repente el texto nos tira de cabeza a una perspectiva opuesta. A la guerra civil. Justo. Y eso nos lleva de lleno a la visión cristiana tradicional. Es que es pasar del laboratorio al campo de batalla. Un giro de 180 grados. Y para entenderlo hay que pillar un concepto clave que el texto analiza muy bien. La carne. La sarx en griego. Exacto. Que ojo, no es simplemente el cuerpo físico. No, es algo más complejo. Muchísimo más. Y la fuente en esto es muy clara. Cuando San Pablo habla de la carne, no se refiere a los músculos como algo malo. Se refiere a toda la naturaleza humana en su estado caído. Después del pecado original, Eso es nuestra inclinación al egoísmo, al desorden, a alejarnos de Dios. Y el cuerpo es el escenario principal donde se libra esa batalla. espera, un momento. Entonces, ¿San Pablo no odiaba su cuerpo, sino esa tendencia al caos que todos tenemos dentro? Precisamente, el problema no es el cuerpo como creación, que en el Génesis se dice que es bueno. El problema es este cuerpo que ha heredado la caída, que está marcado por el deseo desordenado, la concupiscencia. El texto cita un pasaje de Romanos que es brutal. Es que es la definición de una guerra interna. Él escribe algo como, veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. El lenguaje es de guerra total, rebelión, cautivo. Es que lo es. Sus propios miembros, su cuerpo, tiran para un lado y su espíritu para el otro. El cuerpo es el territorio en disputa. Y las consecuencias de esa caída se ven, ¿no? La enfermedad, el dolor, la muerte. Si en el hinduismo el cuerpo era el medio para la liberación, aquí parece más bien la prueba de una condena. Exacto. Este cuerpo mortal, frágil, con esa tendencia al pecado, se ve como un obstáculo. Algo que hay que dominar, que someter. Es un caballo salvaje que te puede tirar por un precipicio. Y de ahí vienen prácticas como el ayuno, las vigilias, el celibato. Claro, La fuente usa una palabra muy fuerte: mortificar la carne. que literalmente es dar muerte. La lógica es, hay que apagar esos deseos desordenados, esa rebelión, para que el espíritu pueda mandar. El cuerpo distrae, tienta, y la disciplina tiene que ser muy dura. Pero aquí me surge una duda, una tensión. Si el cuerpo al final es creación de Dios, ¿por qué el camino implica atacarlo así, aunque sea en su estado caído? Suena a que luchas contra la propia creación. Esa es la gran paradoja. Y el texto lo trata bien. No es un odio a la creación. Es aplicar un remedio muy drástico a una enfermedad que se considera muy grave. Una quimioterapia espiritual. Esa es buena. Es un tratamiento doloroso, pero para salvar el conjunto. Pero, y esto es súper importante, no es el estado final. La condena es temporal, ¿Y cómo se soluciona? con la promesa de la resurrección. Y este es el punto que demuestra que el cristianismo, en el fondo, no odia al cuerpo. La esperanza final no es que el alma flote por ahí libre. No, es resucitar con un cuerpo glorificado, lo dice San Pablo. Justo, un cuerpo sin las taras de ahora, incorruptible, inmortal, sin esa inclinación al pecado, un cuerpo transformado, perfecto. O sea, no se rechaza ser cuerpo, se rechaza este cuerpo corrupto. Exactamente. La meta no es escapar del cuerpo, sino recibir uno nuevo, uno mejorado. Esa idea de mortificar ahora para una gloria futura nos lleva a otro contraste que el texto deja. Clarísimo, el papel del dolor. Es que son como un espejo. Sin el hinduismo, el placer, el kama, tenía su sitio. En el cristianismo tradicional es el sufrimiento el que adquiere un valor central, casi sagrado. Y la fuente lo ata directamente a la pasión de Cristo en la cruz. Por supuesto, el sufrimiento de Cristo en la cruz no se ve como un fracaso, sino como el sacrificio que redime al mundo. Y eso lo cambia todo para el dolor humano, ¿En qué sentido? en que deja de ser algo sin sentido. Si una persona une su propio dolor al de Cristo en la cruz, ese dolor adquiere un valor redentor, purifica,
se convierte en una herramienta. El texto lo llama medicina espiritual, que, a ver, desde nuestra mentalidad moderna de buscar el bienestar a toda costa, es chocante. Cuesta entenderlo. Y sin embargo, fue una idea potentísima durante siglos. El texto menciona a los monjes del desierto, a los flagelantes, gente que buscaba el dolor físico a propósito. Voluntariamente. Sí, sí, lo veían como una forma de domar la carne, de unirse al sacrificio de Cristo y de limpiar el alma. El sufrimiento era el arma para ganar esa guerra interna. Es otro universo mental, y el contraste con el hinduismo no puede ser más bestia. Allí el cuerpo se celebra en la danza, en la música, en el yoga, que busca salud y equilibrio. Exacto. En el hinduismo el dolor no se busca como vía de nada. Se ve como parte de la ilusión del mundo, de Maya. Es algo que hay que entender y trascender, no abrazar. Entonces, si lo juntamos todo, la foto es muy nítida. Por un lado, una vía que usa, celebra y disciplina el cuerpo aquí y ahora, como el mejor aliado posible. El modelo del jinete que colabora con su caballo. Y por otro lado, una vía que lucha contra las tendencias de este cuerpo, que ve el sufrimiento como una herramienta y que somete el presente con la esperanza de un futuro glorificado. El modelo del jinete que tiene que domar a un caballo rebelde por la fuerza. Ahí lo tienes. Esa es la gran diferencia que marca el texto. Son dos estrategias vitales que parecen antagonistas. Lo parecen, ¿sí? Y en la práctica lo son. Pero lo más fascinante, y creo que es el punto final del análisis, es que a pesar de esas diferencias abismales, las dos comparten una idea de fondo, ¿Cuál? porque parecen irreconciliables. Que el cuerpo no es un fin en sí mismo. Para ninguna de las dos el objetivo es tener el cuerpo más sano o más bonito y ya. Eso sería quedarse a medias. Ah, claro. En ambos casos, el cuerpo, ya sea celebrado o sometido, es un medio para un fin que lo trasciende. Es la herramienta, el vehículo o el campo de batalla, para llegar a lo eterno. La gran pregunta no es si el cuerpo importa, sino para qué importa. Si es un aliado al que entrenar o un enemigo al que someter, en esa búsqueda de algo más grande. Precisamente. Dos respuestas radicalmente distintas a la misma condición humana, ser un espíritu dentro de un cuerpo. Hemos viajado por dos visiones del mundo que no podrían ser más opuestas en cómo ven nuestra realidad física. El cuerpo como un laboratorio, un aliado divino en el camino, y el cuerpo como un campo de batalla, una herencia caída cuyo sufrimiento puede redimir. El texto nos ha dejado muy claras las raíces, la teología de estas dos posturas. Pero, claro, esto te obliga a mirar al presente. Inevitablemente, porque estas ideas no están en un museo, siguen vivas, de una forma u otra. Por supuesto. Y esto nos deja con una reflexión final, creo. En nuestro mundo del siglo XXI, que está tan obsesionado con el bienestar, el fitness, la autoaceptación, ¿qué queda de todo esto? Es una buena pregunta. Es que es curioso porque parece que hemos importado masivamente una de las herramientas de la visión hindú, el yoga, pero a menudo la hemos vaciado de su objetivo final, de moksha. La hemos convertido en un fin en sí misma, tener un cuerpo flexible y la mente en calma. Hemos perfeccionado el cuidado del caballo, pero quizá hemos olvidado que el jinete tenía un destino. ¿Qué pasa cuando celebramos el cuerpo sin un propósito que lo trascienda? Y a la vez, hemos rechazado casi por completo la idea del sufrimiento redentor. ¿Estamos creando, sin darnos cuenta, una tercera vía? Una centrada solo en lo inmediato, en el aquí y ahora de la carne. Y si es así, ¿a dónde nos lleva ese camino?